Buenos días a todos. Vamos a pasar a la enseñanza. Dios está aquí con nosotros, Él nos quiere bendecir. Él quiere glorificarse en su nombre, y el día de hoy vamos a hablar cómo la luz de Cristo viene a nuestras vidas, cómo Cristo viene a alumbrarnos a los corazones y cómo realmente Jesús nos deja ver su amor, su misericordia, su poder de lo que Él hace en medio de nosotros. Y quisiera que abriéramos la Biblia Isaías 9, verso 2, dice así la Escritura: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció en ellos. Las palabras, vemos cómo el profeta Isaías estaba hablando de cómo Dios iba a restaurar nuevamente al pueblo de Israel después de traerlos del exilio, y habla de cómo iba a venir Dios mandando al Mesías, mandando a su Hijo, mandando a Jesús, para poder brillar nuevamente en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Eran palabras de aliento, eran palabras que realmente estaban fortaleciendo al pueblo de Israel. No se sabía cuándo vendría el Mesías, no se sabría cuándo iba a suceder esto, pero eran palabras de aliento. Y el verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Estaba hablando Dios de esa profecía, esa promesa que se iba a cumplir en años o siglos, no se sabía el tiempo, pero estaba ya esa promesa de aliento donde Dios iba a fortalecer, a restaurar, y nuevamente Dios iba a levantar a su pueblo a través del Mesías, a través del profeta, a través de Jesús, a través de su Hijo, a través de todo lo que ellos esperaban realmente ver al Hijo de Dios restaurar nuevamente a Israel. Entonces vemos que estas palabras que está hablando aquí el profeta son palabras donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas, que había oscuridad, un pueblo donde había maldad, donde no había esperanza, un pueblo donde habían tirado prácticamente la confianza, la fe, donde andaban en tristezas, etcétera, etcétera, por las batallas que habían peleado. Dios dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, en medio de las grandes tinieblas que había, iba a brillar esa luz. Los que moran en tierra de sombra de muerte. Estamos hablando de un lugar donde ya no hay esperanza, donde la gente está nublada. Sin embargo, dice: luz resplandeció sobre ellos. Entonces, esa promesa se estaba dando precisamente ya en el Nuevo Testamento, donde vemos el nacimiento de Cristo, donde vemos cómo Jesús iba a venir a salvar, donde Jesús iba a venir a restaurar. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo Cristo viene a la vida de las personas y cómo es que realmente brilla Cristo en nuestros corazones. Puede brillar Cristo en las familias y puede brillar Cristo en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente a restaurar, a brillar en medio de nosotros. ¿Qué les parece? Oramos y le decimos a Dios que nos ministre, que nos hable, que sea Él el que tome el control en nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, tu misericordia, Jesús. Gracias porque la verdad vemos tu compasión, vemos cómo tu Espíritu Santo está con nosotros. Y queremos, Señor, que tú brilles en medio de las tinieblas que hay en lo personal, Señor, en lo que hay en el país, en el mundo entero. Que tú vengas el día de hoy, Señor, a restablecer nuevamente esa luz en medio de las tinieblas. Bendícenos, ayúdanos a entender tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Bien, en Lucas capítulo 4, verso 14, dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Las Escrituras nos dejan ver cómo Jesús viene después de haber sido tentado, de haber estado en el desierto 40 días, viene precisamente a brillar en medio de las tinieblas, en medio de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y dice la Escritura que Jesús vino
en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús iba a iniciar su ministerio, iba a anunciar realmente lo que iba a suceder. Y bueno, vemos cómo efectivamente se cumplían esas palabras, donde había falta de fe, donde si vemos cómo el oscurantismo había tenido su auge, donde Dios ya no había hablado, donde vemos cómo la maldad se había multiplicado, cómo había aumentado incluso la maldad satánica, donde había muchos endemoniados, donde había muchísimas enfermedades, donde la gente ya no tenía fe, confianza. Bueno, en medio de todas esas tinieblas que estaba viviendo ya en Galilea, en Jerusalén, viene a nacer la luz, viene a nacer Cristo, viene realmente a brillar Jesús, y posteriormente empieza Jesús su ministerio después de venir de un arduo momento de ayuno, de oración, donde había sido tentado. Entonces Jesús viene precisamente con el poder del Espíritu a poder brillar en medio de las tinieblas que había en ese entonces. Y realmente Jesús vemos que quiere brillar en nuestras vidas, quiere brillar en los corazones de las personas, quiere brillar en las familias, de lo que hemos estado hablando el año pasado, y a la vez no solamente nosotros, sino también en el mundo entero. Hemos tenido situaciones complicadas a inicio del año, ustedes lo pueden ver, lo que acaba de suceder precisamente allá en Sinaloa, aquí en México, en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, donde vemos cómo agarran al hijo de un gran narcotraficante, ¿sí? El hijo del Chapo Guzmán. Entonces lo agarran y empieza un gran conflicto en ese lugar. Pero si vemos un poquito de historia, si quieren ponemos un video para que lo podamos ver, los acontecimientos que hubo a inicios de este año, al menos aquí en México. Esperemos que no haya falla. Este es el hijo del Chapo Guzmán, mejor conocido como el Ratón. Y bueno, hace 2 años más o menos lo habían agarrado, lo sueltan. ¿Por qué? Porque se armó un gran conflicto, precisamente por la situación que lo habían agarrado, lo agarraron en la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión lo agarran fuera de la ciudad y empieza la gente, un gran alboroto. Empiezan a quemar trailers, carros, saquear negocios. Y bueno, las noticias hablan de 29 muertos. Algunos hermanos que están allá en la iglesia dicen que hay bastantes muertos. Imagínense 12 horas de balacera. ¿A poco habría nada más 29 muertos y quién sabe cuántos heridos? Entonces, una tragedia realmente. Pero bueno, llama la atención que el día de ayer choca también el metro de la Ciudad de México, ¿sí? No sé si usted está enterado, pero un accidente donde muere una persona y más de 50 heridos. Entonces todo eso trae una confusión, todo esto trae una inquietud en las personas. Y si ya nos vamos un poquito más a nivel mundial, podemos ver el país de Nicaragua cómo está sumergido en una gran crisis por el presidente que está ahí en ese lugar. Vemos la guerra que está sucediendo en Ucrania con Rusia, que no se ha acabado. Quizás Rusia pensaba que iba a terminar en poco tiempo ahí con este país, y sin embargo vemos cómo no fue así. Entonces vemos a nivel mundial cómo están surgiendo cosas, donde vemos cómo China junto con Corea del Norte están ahí queriendo ya invadir, haciendo cosas con Estados Unidos, Corea del Sur. Vemos cómo están los conflictos de que pues, tomaste una, yo te hago otra, y a ver quién le pega primero a quién. Y bueno, hay un pleito que la verdad te dejas ver y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vemos el aumento de la gente del narcotráfico. Vemos el aumento de sicarios, mujeres, el femicidio, al menos aquí en México, cómo se está dando, cuántas mujeres han muerto. Vemos cómo los jóvenes el día de hoy ya no hay amor entre ellos, ya no están interactuando a lo que es realmente una realidad, un compañerismo. Si ahora vemos jóvenes que están metidos completamente en el narco, asesinando, donde vemos que incluso todo esto está llevando a una destrucción al mundo entero. Entonces, si vamos viendo cada recorrido, vamos viendo también otros países como África, el hambre que está surgiendo, la escasez de agua. A finales de cuentas, como que muchos dicen, bueno, ¿y en qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí?
como que la gente espera un rayito de luz, como que la gente tiene la confianza en el presidente, en el gobierno y decir, yo creo que si esta persona queda va a ser mejor para el país, yo creo que si esa persona puede formar otras cuestiones de pensamientos, liderazgo, creo que eso puede guiarnos. E incluso cuántas personas en las iglesias, congregaciones dirán, bueno, yo creo que si esta persona llevara a la iglesia de esa forma o llevara de esta cosa, sería otra cosa, habría un avivamiento, etcétera, etcétera. Y como que muchas veces la fe y la confianza se empieza a perder, no solamente en lo de la palabra de Dios, sino que muchas veces la gente dice, ya no sé a dónde ir, ya no sé a dónde acudir, voy aquí, voy allá, encuentro religión, todos me defraudan, como que la luz se está perdiendo, como que las tinieblas cada día están gobernando más la tierra, está llegando la oscuridad a las naciones, vemos el homosexualismo, el lesbianismo, cómo está en aumento, vemos cómo se está permitiendo que legalizando ya las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted lee las noticias a nivel mundial se va a dar cuenta que estamos en un caos, donde usted puede ver que incluso por ahí algunos grupos ya de presidentes están prohibiendo prácticamente que se predique la palabra en algunos lugares. Y bueno, siempre ha existido la persecución, pero ahora ya es más notoria. Entonces todo esto nos deja ver que efectivamente estamos viviendo momentos difíciles, donde la fe de muchos se está enfriando, donde la gente, algunos vuelven atrás después de haber conocido a Dios, y algunos hasta dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? Si esta persona era cristiana y mira ahora cómo está, ¿qué fue lo que sucedió? Etcétera, etcétera. Todo eso nos deja ver que necesitamos un rayo de luz en medio de todas las tinieblas. Vemos también cómo las estadísticas del año pasado, el antepasado, pues han llevado a mucha gente al suicidio, principalmente lo que es diciembre y enero. Algunos dicen, estudiosos y médicos, que la gente tiende a deprimirse bastante por el cambio del sol, por cuestiones ya de salud, de enfermedades, y por lo regular muchos mueren ancianos, niños y enfermos mueren en lo que es noviembre, diciembre y enero. Algunos por la enfermedad y otros por la depresión que tienen, pues llegan a suicidarse. Entonces todas estas cuestiones tú dices, ¿qué está sucediendo en medio de nosotros? ¿Qué pasa en el mundo entero? Platicaba con una persona que falleció su esposa el día de ayer, le decía, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue? Dice, pues estando parada se cayó y le digo, un derrame cerebral. Dice, sí, efectivamente, dice, la llevamos al doctor porque tenía un problema de dolor de cabeza y en vez de darle para la presión, le dio para la diabetes. Dice, entonces pues se le complicó y se cayó y pues ya falleció. Y me comentaba de la Biblia y dice, pero la verdad, dice, yo tengo una confianza, dice, esto nos va a pasar a todos. Dice, pero pues lo importante es estar bien con Dios, le decía, y dice, sí, eso es lo importante. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿cuánta gente está de esa forma de pie y de repente se cae y ya pierde el conocimiento o muere? Y tú dices, ¿y qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con su vida? ¿En dónde está en estos momentos? Entonces, tú te das cuenta que muchas veces se pierde esa claridad. La gente no sabe qué hacer. Las religiones fallan, los grupos fallan, hombres te fallan y dicen, ¿a dónde iremos? Entonces vemos que efectivamente estamos viviendo estos tiempos de tinieblas, ese tiempo donde necesitamos ver la luz y solamente esa luz la da Jesús, como lo dio realmente en Jerusalén. Y quisiera que siguiéramos leyendo lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 16, que se está cumpliendo lo que Jesús dijo de Isaías. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, luz les resplandeció. Hablando las mismas palabras que estaba hablando el profeta Isaías. El tiempo de oscurantismo, el tiempo de maldad se había aumentado. Imagínense, para que hubiera tantos endemoniados, ¿qué pecados no cometerían? Donde habría tantas enfermedades, donde la gente estaba muriendo también ahí, donde había pleitos, problemas, discordias, etcétera. Porque imagínate, hablando Dios al pueblo de Israel, después hacían lo que hacían, se volvían a la idolatría y a la hechicería, no hablando Dios durante todo ese tiempo
¿cómo estaría el pueblo y la maldad? ¿Qué pecados habría en esos momentos? Nada más date una idea. Los pecados estamos viendo ahorita, y a pesar de que hay luz, hay palabra, la gente aún cae en el homosexualismo, lesbianismo, borracheras, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pecados no habría en ese entonces cuando ya no había un freno, donde ya no había nada? Entonces Jesús, dice aquí la Escritura, que se cumplió la palabra de Isaías, y me llamó mucho la atención el pasaje porque dice, después de esas palabras, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras me llamó mucho la atención porque Jesús no empezó su ministerio llamando a la gente a la sanidad. No llamó a la gente a que vengan, les voy a hacer un milagro, aquí ya llegó el Mesías. No, sino que las palabras que utilizó primeramente Jesús hacia el pueblo, hacia la nación de Galilea, puesto que allí empezó su ministerio, se reafirmó y se enfocó más en Jerusalén. Pero vemos cómo Jesús ahí empieza a decirle a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esas palabras de resplandecer, empezó a resplandecer Cristo. Jesús no empezó a hablar de que eres un borracho, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Jesús, las palabras que fueron arrepiéntete. ¿Por qué esas palabras? Porque precisamente el pecado había llevado a la gente a apartarse del amor de Dios, a hacer a un lado la palabra de Cristo. Habían hecho a las personas a que de tanto pecado también se llegaban a enfermar, ¿sí? De cuánta amargura había en los corazones, cuánta gente no estaría en depresiones, cuánta gente no estaba afectada, incluso a lo mejor había enfermedades venéreas por tanta maldad que había, etcétera, etcétera. Jesús les llamó algo muy importante: la maldad, el pecado te ha afectado, vuélvete, arrepiéntete, deja tus pecados, deja tu maldad, y dice algo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, Jesús había venido desde el reino de los cielos a predicar la palabra de Dios, y cuando habla de eso es que había venido la santidad, había venido Dios mismo a predicarle a la gente para que brillara en medio de todas esas tinieblas. Si usted lee un poquito de lo que es el pecado, se va a dar cuenta que el pecado trae destrucción. Y no solamente hablando moral, sino física también le trae una gran destrucción. El borracho, por ejemplo, por eso Jesús dijo arrepentíos, porque cuando la gente entiende el daño que se está haciendo a él mismo y a los demás, y principalmente el daño a Dios, la gente se va a arrepentir. Mientras no entienda la gente ese daño que le está haciendo a Dios, a él mismo y a las personas, no va a haber un arrepentimiento. Por eso Jesús le está diciendo, mira, la luz ha venido, el reino de los cielos se ha acercado a ti, arrepiéntete para estar en paz con Dios, contigo mismo y con la sociedad. Porque, por ejemplo, el borracho, ¿qué hace? Se está dañando a él mismo. Más adelante le puede dar una cirrosis, puede haber problemas intestinales, del hígado, y a la vez, si te das cuenta, todo el daño que le hace a los que le rodean, en este caso puede ser su familia, ya sea casado o soltero, le está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque el dinero que gana se lo gasta en la borrachera y no le lleva de comer a sus hijos, no tiene para el alimento, no tiene para el calzado, no tiene para la colegiatura, no tiene para nada. Y si es joven, ¿cuánto daño hace a los padres? Diciendo los padres, oye, es que ya quítate de borracho. No, es mi vida, ¿y qué? Pero tanto daño hace que hay problemas, golpes, hay desprecios, malas palabras, etcétera. ¿Sí? Si tú ves al adúltero, ¿cuánto daño hace? Hace bastante daño. Hace bastante daño a la esposa o al esposo, depende del caso. Y si tienen hijos, hace daño a sus hijos, porque a él no le gustaría que hicieran lo mismo. Platicaba con una persona que había sido adúltero y le decía, mira, una persona adúltera por lo regular siempre va a celar a la esposa o al esposo, depende del caso, no sé cuál de los dos esté, pero bueno, si es el marido que está en el adulterio, va a celar a la esposa, y si es la esposa que está en adulterio, va a querer señalar siempre al marido. Y me dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienes razón. A mí me pasaba lo mismo cuando yo andaba en el adulterio. Mi esposa, siendo cristiana, yo la celaba, y eran unos celos que olvídate, ¿sí? Y dice, yo pensaba que ella andaba igual que yo. Entonces fíjate, culpa a la esposa, daña
incluso se lo ha hecho tropezar. Imagínate una mujer llena de Dios, que había costado la vida de Cristo, su sangre preciosa, tropezarla por insultarla y que la llevara él mismo a pecar contra Dios. Eso es algo grave. Entonces tú te vas dando cuenta cómo va dañando realmente el pecado a las personas, y por eso Jesús hablaba de arrepentíos, arrepentíos. O sea, tantas cosas has hecho mal. ¿Sabías que la amargura te puede llevar a dañar tu físico, tu cuerpo? Donde el estar pensando lo que te hicieron, el no perdonar, el no traer paz a tu corazón, ¿sabes lo que daña? Mira, te daña primeramente que te quita el sueño, ¿sí? Te da insomnio. De tanto pensar te duele la cabeza, se te duerme la parte de atrás, el cuello, andas todo estresado, ¿sí? Agrégale que como estás pensando en todo eso, se te sube la presión, al rato traes problemas de gastritis, colitis, ¿sí? Y ves a alguien, luego sientes que el estómago se te enreda, y ves a la persona que te hizo el daño, te sientes mal, ¿sí? Y luego hasta dicen, no, es que fui al doctor porque tengo una gastritis muy fuerte, y hay una enfermedad que se llama intestino perezoso, ¿sí lo he oído? Pero también dicen colitis nerviosa. ¿Sí lo ha oído? Cuando la gente está en una cuestión muy nerviosa, vienen los problemas estomacales. Entonces, y si tú te metes un poquito más al corazón, te vas a dar cuenta que la persona está pensando lo que le hicieron, no puede ver a la persona que le hizo el daño porque se siente que lo quiere agarrar y no sé qué tanto. Y trae unos problemas emocionales, físicos muy fuertes. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. No quieren perdonar. Un doctor decía que efectivamente cuando la persona no perdona, su corazón efectivamente se hace como una piedra. Dice, hemos encontrado corazones que están duros, duros. Y le preguntaban, ¿y por qué a qué se debe? Porque la persona no quiso perdonar. Tanto resentimiento había en su corazón que su corazón estaba duro. Y estamos hablando un médico, que si usted lee el libro de Emociones que Matan, ahí lo menciona, donde él dice, por falta del perdón. Entonces, si te das cuenta, hay cosas que efectivamente se pueden dañar. Se daña el cuerpo. Entonces, imagínate en el tiempo de Jesús que había. ¿Cuánta maldad había? Para que una gente se llegue a endemoniar, imagínate todo lo que estarían viendo, en dónde estarían metidos para que vinieran esos demonios a su vida. El endemoniado gadareno, una legión de demonios que había. ¿Cuántos daños no haría ese hombre? Eran muchísimos demonios que había. Entonces, si te das cuenta, Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Empieza a brillar. Esa luz que estaba, o más bien, empieza la luz a brillar en medio de esas tinieblas que había en ese entonces. La falta de amor, sobre todo, la falta de fe, la confianza en Dios. Y Jesús los llama al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué más sucede allí en Galilea? Por eso dice que un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y la luz de Cristo es precisamente a través del mensaje del arrepentimiento, donde la gente, cuando realmente se arrepiente, va a dejar su pecado, va a dejar su maldad, va a comenzar a amar a los suyos principalmente, y va a empezar a caminar con Dios como lo manda Dios, ¿sí? Y entonces aquel dinero que se gastaba en la borrachera, ¿qué va a hacer? Ahora lo trae al sustento de la casa. Ahora suple las necesidades. Ya no es el que llegaba a la casa insultando. Ahora llega diciendo, mis hijos, mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Y empieza realmente ese cambio. Y empieza Cristo a brillar en el corazón de la persona, ¿sí? Cristo no llegó haciendo milagros en ese momento. Él habló al corazón y le dijo, esas tinieblas que hay en tu corazón es por tu pecado. Todo el daño que está pasando a tu alrededor es por tu maldad. Tienes que arrepentirte. Tienes que volverte a Dios. Tienes que hacer las cosas como Dios lo está mandando. Entonces, vemos cómo Cristo empieza a brillar. El Mesías que esperaba Israel empieza a brillar de una manera especial, a través de llamar a la gente al arrepentimiento. En Lucas 4, verso 15, dice la Escritura, y enseñaba en las sinagogas de ellos,
en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. El pasaje anterior, del cual habíamos leído anterior también, es que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿sí? Y se difundió su fama por toda la tierra. Y dice aquí la Escritura, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. ¿Qué enseñaba Jesús en ese momento? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿sí? Jesús, estando en Galilea, viene ya a Nazaret, empieza su ministerio, realmente Jesús a predicarle a los suyos, y viene al lugar donde se había criado, donde había nacido, donde veía las necesidades, y a los primeros que empieza a predicarles también en ese entonces, pues fue a los fariseos, fue a los judíos, entró a la sinagoga de ellos, y llama la atención que Jesús abre el rollo de la ley, y el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si te das cuenta, estas palabras que está utilizando Jesús era lo que estaba hablando precisamente de que el pueblo sentado en tinieblas iba a ver gran luz. ¿Y cómo la iba a ver? A través de nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo las palabras que estaban refiriéndose en Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice la Escritura, del cual leíamos anterior, que vino el Espíritu, Jesús vino llenos del Espíritu. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? Aquellas personas pobres de corazón, humildes, sencillos, y quizás aquellos pobres que realmente necesitaban la ayuda de Dios, a los cojos, a los mancos, que habían gastado todo su dinero, como aquella mujer de flujo de sangre que ya no tenía dinero, todo lo había gastado en médicos y nadie le daba una respuesta, ¿sí? Gente necesitada, gente que veía su necesidad, gente que clamaba a Dios y le decían, Dios, ayúdanos, ten misericordia, Dios, ¿cuándo se acabará esto? Cristo venía a los pobres. Una persona que no tiene necesidad de Dios no lo va a buscar. Si te das cuenta, una persona cuando está enferma, cuando tiene un familiar enfermo, tiene una necesidad, ¿qué hace? No le clama a Dios. No le clamas y hasta le gritas a Dios, Dios, sánalo, ten misericordia. Pero el que no está enfermo ni se acuerda de Dios. Es más, ni ora a Dios, ni le da las gracias a Dios. No tiene necesidad de Dios. Pero el que tiene necesidad le clama día y noche. Jesús venía a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que realmente se han humillado a Dios, aquellos que han reconocido que sin Dios no pueden hacer nada, que si Dios no hace el milagro en su vida, en su familia, en los hijos, no podían hacer nada. Aquellos que se quebrantaban y decían, Dios, cambia mi vida, transfórmala, ya no quiero esto, Dios, ayúdanos. A esos eran los que venía Jesús, los quebrantados de corazón, aquellos necesitados por los cuales venía Jesús. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos hombres que habían sido cautivos del pecado, de la maldad, que estaban endemoniados, que estaban esclavizados de sus pecados. A esos venía Cristo a dar libertad, a los que realmente se sienten esclavizados. El que no se siente esclavizado no va a necesitar la necesidad de que lo hagan libre, ¿cierto o no? Nosotros estamos libres ahorita, pero tú ves al que está en la cárcel, pues necesita un abogado, necesita alguien que lo saque de ahí. ¿Y qué hacen? Ayúdenme, sáquenme de aquí. Se cae una persona a un hoyo, ¿qué hace? Pues grita y dice, sáquenme de aquí, ayúdenme. ¿Cierto o no es cierto? Pero el que anda caminando dice, a lo mejor hasta lo ve y dice, pues hay que hablar al 911 para que lo saquen. ¿No? Pues está tranquilo. Pero si tú estuvieras en ese hoyo como está esa persona, ¿a poco no clamarías? Bueno, a esos vino Jesús, a los que realmente se sienten esclavizados, aquellos que no pueden realmente ser libres por ellos mismos, aquellos que han acudido a los hombres, a los médicos, a quien sea, y saben que no hay oportunidad, claman a Cristo.
claman a Dios a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Y vista a los ciegos. No solamente aquellos ciegos físicos, sino espirituales también. Aquellos que no veían la luz, la palabra, aquellos que realmente no querían caminar con Dios. Cristo viene y les quita las vendas de los ojos, porque muchas veces esperamos milagros físicos, pero cuando Cristo viene es porque va a dar luz en medio de tu corazón, en medio de las tinieblas. Y realmente Cristo hace ese papel, hace esos milagros cuando realmente hay un corazón necesitado de Dios, cuando realmente la gente quiere volverse a Cristo. Cuando no hay esa necesidad, Cristo vino por los enfermos, no por los sanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sano no necesita del médico, pero el que está enfermo necesita del médico, ¿cierto o no? Entonces vino Él. Él vino a los que realmente tienen la necesidad de Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te encuentras en los de esta lista que está aquí? A los cuales vino Jesús a dar esa luz, a dar libertad. Realmente tú estás en esta lista donde dice aquí la Escritura que Dios lo ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Tienes hambre de Cristo? ¿Tienes la necesidad de Dios? ¿Quieres ver a Cristo en su plenitud? ¿Quieres encontrar a Cristo? ¿Realmente te sientes, aunque tengas los millones de dinero y tengas todo a tu alrededor, te sientes pobre? ¿Sientes que necesitas algo en tu vida? ¿Eres de la lista que dice que ha enviado Jesús a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Te sientes cansado de esta vida, de tantos pecados que has cometido, de tanto daño que has hecho? ¿Realmente tú te sientes así diciendo, yo quiero ser libre de todo esto? Ya me cansé de la mentira, mentir diario, de mi soberbia, ya me cansé, yo ya no quiero volver a pecar contra Dios. Mira cuánto daño estoy haciendo a mi familia con mi egoísmo, con mi soberbia, con mi orgullo. Ya no quiero. Con mis enojos, cuánto daño estoy haciendo a las personas. Ya no aguanto. Dios, ayúdame. ¿Eres de esos corazones quebrantados que dices, ya no quiero? ¿O eres de los que dicen, no tengo tiempo, después, sí, poco a poco, es que me cuesta tanto trabajo dejar el pecado, es que es muy difícil, tú no sabes cuánto me cuesta? Cuando hay un corazón pobre, humilde, sencillo, Dios va a resplandecer, Dios va a brillar en medio de nosotros, en nuestros corazones. Cuando está ese clamor a Cristo, Cristo viene y actúa en esa necesidad. ¿O eres de los que te sientes ciego, que no ves para dónde vas, que no sabes cómo guiar a tu familia, a tus hijos, tu propia vida, que tú dices, es que yo necesito que alguien me guíe, porque no sé ni hacer una cosa ni hacer otra, todo lo que hago lo hago mal, ya no sé qué hacer, no sé cómo salir de todo esto? Ayúdenme, guíenme, denme el consejo para guiar esto, mi propia vida, cómo puedo salir de aquí, para guiar mi negocio, etcétera, etcétera. ¿Eres de esos ciegos que no sabes a dónde vas y que le dices a alguien, hey, ayúdame, quiero pasar la avenida, por favor, alguien ayúdenme? Así te sientes, de los que van así y de repente chocas con la pared y dices, es que necesito que alguien me guíe, es que no sé andar aquí. Así te sientes, ya no sabes para dónde vas, qué estás haciendo, no sabes ni por qué tienes a tus hijos, ni por qué no los has educado. Tú mismo, tu propia vida, no la has sabido guiar. Y tú dices, no sé qué hacer. Estás como aquel ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba ciego, no lo podía ver. Y clamaba a Jesús, ten misericordia de mí. Así has clamado tú, diciendo, Señor, te necesito. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero ver la luz. Estoy en tinieblas. Todo está oscuro a mi alrededor. Ayúdame a salir de aquí, Dios. ¿Eres de esos? Si tú eres de esos, a eso vino Jesús, a dar libertad a los cautivos, a alumbrar en medio de las tinieblas que has estado viviendo, en pregonar el año del jubileo, pregonar el año del Señor, el año de la paz, el año de la salvación. El verso 19 dice,
aplicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos lo veían, ¿sí? Todos se le quedaban viendo. O sea, el leer un libro, el leer las escrituras, pues cualquiera la podía leer. Pero ¿sabes lo que le llamó la atención a la gente? Porque lo que Jesús estaba hablando eran palabras de aliento para las personas de su época, que se estaba cumpliendo realmente las palabras de Isaías, ¿sí? Del retorno de los judíos del exilio de Babilonia, y además a la profecía de Isaías que se iba a cumplir. Entonces la gente esperaban, realmente pues se va a hacer realidad esas palabras, esa profecía que se dio en Isaías se va a hacer realidad, ¿sí? Pero algo que llamó la atención mucho a la gente fue el verso 21, que dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que llamó la atención. Nunca se esperaban que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, que era el Salvador del mundo. No se esperaban que Él fuera, puesto que era el hijo de un carpintero. Y entonces les llamó la atención diciendo, oye, ¿pero por qué dice este hombre esto? ¿Quién es? ¿Por qué? Y el verso 22 dice, y todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, todos hablaban bien de Él. O sea, ha dado testimonio, ha dado ejemplo, Él es Jesús. Y cuando les dijo esas palabras, lo quisieron golpear, lo quisieron despeñar, lo sacaron. Y Jesús les dijo, eso se está cumpliendo hoy. Yo vine a dar esa luz, ese aliento de vida en medio de todas las tinieblas. Cuando la gente no conoce a Jesús y cuando se le lee la Biblia, muchos entran en incredulidades diciendo, ¿y a poco sí Dios me va a cambiar de la noche a la mañana? ¿A poco Jesús sí puede cambiar la vida de una persona así como soy yo? Como que hay dudas, inquietudes, como diciendo, sí, está bien, me predican a Jesús, qué bien. Cada 8 días ya hasta me sé lo que van a predicar. Como acaba de terminar el año, a lo mejor van a hablar los principios de año, tus planes de año que tienes para este año. A ver, vamos a ver, ¿no? Pero cuando te das cuenta que cuando Jesús te está hablando y que tú estás necesitado, tú dices, yo necesito a Jesús. Yo quiero a Jesús. Yo quiero estar con Él. Estoy sumido en tantas tinieblas que no he visto la luz de la salvación. Entonces, la gente veía todas estas cuestiones, se asombraron y Jesús empieza su ministerio en esos lugares. Empieza a dar luz en medio de las tinieblas. La gente empieza a acercarse a Él, ¿sí? Y Jesús no solamente predicaba en las sinagogas, sino también empezó a predicar en el mar, en la playa, aún en las lanchas, en el monte. En todas partes empezó Jesús a predicar la palabra, a dar las buenas nuevas de salvación, a llamar a la gente al arrepentimiento, al perdón de pecados, para que creyeran en Él y fueran salvos. Jesús empezó realmente a llamar a las personas a entregarse a Dios, a arreglar su vida. Y empezó a hablar palabras que nadie hablaba, ¿sí? Palabras como las bienaventuranzas, donde está hablando de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Donde la gente no entendía las parábolas de Jesús, empieza Jesús a hablar del corazón, en poniendo el ejemplo de la parábola del sembrador. Y así sucesivamente, las palabras de Cristo, la gente se quedaba maravillado y diciendo, ¿y esta sabiduría de dónde la tiene Jesús? ¿Qué ha pasado con Él? ¿Por qué? Pero no se daban cuenta que Jesús estaba llamando de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo. No entendían muchos las palabras de Jesús. Sin embargo, hubo gente que creyó en sus palabras y se convertían, ¿sí? Como aquella mujer de flujo de sangre que te comentaba. Ella dijo, con tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Ella no dijo, voy a sanar, yo voy a ser salva. Y dice la Escritura que después de haber tocado su manto y fue sanada,
Dice que le contó todo a Jesús, todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ve en paz, ¿sí? Ve en paz. Tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Su fe creyó en Jesús. Con poquita fe, ella no dijo, Señor, si pones tus manos encima y oras por mí largamente, entonces voy a ser sana. No, ella dijo, con tan solo tocar el manto voy a ser salva. Ella entendía la claridad, entendía quién era Cristo, sabía que Cristo podía hacer la labor en su vida, en su corazón, que nadie lo podía hacer, porque esa mujer quizás estaba amargada, quizás estaba deprimida ya por tantos años, 12 años de flujo de sangre, débil, tenía anemia, etcétera, etcétera. Las mujeres saben muy bien todo esto que comento. ¿Por qué? Porque había un problema de salud fuerte, pero ella decía, ya, no me interesa morirme quizás, pero yo quiero estar con Dios, quiero estar con mi Salvador. Y Jesús le dijo, tu fe. ¿Cuántas veces tú te has acercado a Dios? Y he escuchado de personas que dicen, hermano, ¿cuándo va a empezar la campaña de salvación para que me salve? Yo creo que así me voy a salvar. Con esas 10 enseñanzas yo creo que me voy a salvar. Hay personas que con una sola palabra se convierten. Y no hay necesidad de tantas enseñanzas. No, hermano, pero es que yo ya llevo 20 años, pero a lo mejor así me convierto. No, tú lo que necesitas es entender tu necesidad de Dios, ver cómo estás tú con Dios y tener esa fe que tuvo esa mujer para creer en Cristo. Así de sencillo es, así de sencillo. ¿Sí? Muchos piensan que no, es que tengo que ser hasta teólogo para convertirme, para dejar mis pecados, para que venga la luz y brille Cristo en mi corazón. No es cierto, tú necesitas la fe, necesitas creer en Cristo, reconocer tu necesidad de Dios, arrepentirte y volverte a Él. Y entonces esas tinieblas que hay en ti, Cristo viene y alumbra en tu corazón. La palabra de Cristo fluye en tu vida y te vuelves a Dios. Te vuelves a Cristo. Yo recuerdo que cuando me convertí, muchos hermanos atrás, también que se convirtieron antes que yo, podrán recordar que en aquellos años no había campañas de salvación, no sé si se acuerdan los que están de años, pero venía la luz de Cristo, veías tu necesidad de Dios y te volvías a Él. Brillaba la palabra, veías tu necesidad de Cristo, tu ceguera, veías que realmente estabas necesitado de Dios, que nada había bueno en ti y te convertías. Te volvías a Dios. Y no eran campañas evangelísticas. Con un solo mensaje, mucha gente se convertía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús empieza su ministerio, empieza a sanar enfermos, aquel paralítico que vemos también en Marcos capítulo 2, vamos a leerlo, verso 3 al 12, llama mucho la atención las palabras que Jesús está usando aquí. Marcos capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice la Escritura, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, imagínate, la gente ya buscaba a Cristo. Algunos los buscaban porque lo querían conocer. Otros lo buscaban porque realmente tenían la necesidad de él. Otros porque querían escucharlo. Y otros porque muy bien lo dijo Jesús, les daba de comer. ¿Sí? Y quizás el día de hoy mucha gente hace lo mismo. Busca a Jesús porque tienen una necesidad. Después de que ya Cristo hace el milagro en su necesidad, ya no van a las reuniones, ya no quieren de Cristo, ya los afanes del mundo ahogaron la palabra y les dices, ¿por qué no vienes? No, es que tengo mucho trabajo. Ah, ¿te acuerdas que fui a orar a Dios para que me diera un trabajo? Ya me lo dio, pero ahora trabajo los domingos, trabajo todo día, porque Dios me bendijo con el trabajo. ¿Y cómo lo voy a dejar si Dios me lo dio? ¿Se has escuchado a esa gente? Y ya no buscan a Dios, ni se convierten.
Muchos buscan el milagro para que restaure mi matrimonio, para que me sane a mi hijo, para que se convierta a mi hijo porque yo ya no lo aguanto, y esperan el milagro. Y cuando Cristo hace el milagro, se les olvida Dios. Otros lo buscan porque les da de comer. No, es que pues me quedé sin trabajo, hermano, y pues no tengo que, estoy pidiendo a Dios ahora para que me den de comer. Y hay gente que se congrega a las iglesias pues para que les den de comer. Esa es la realidad. No, es que me dicen que aquí ayudan a la gente, por eso vengo, para que me ayuden, una despensa, una ofrenda. Oiga, pero pásela a la reunión. Sí, paso, pero no voy a tener tiempo de venir cada 8 días, porque le dan de comer. Así buscaban a Jesús. Entonces imagínate, la multitud ya estaba ahí. Algunos con un buen corazón, como esa persona que vamos a ver, y otros porque querían verlo, escucharlo, querían ver si era verdad lo que hacían y quizás esperaban ver el milagro. Verso 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense la palabra que usa Jesús aquí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate la fe. Jesús no le dijo, sé sano, levántate, sino que le dijo, tus pecados son perdonados. Si tú entiendes la Biblia, todas las cosas que Jesús hizo en Capernaum, en Tiro, lo que está haciendo en Galilea, en Jerusalén y en muchas partes que anduvo Jesús predicando la palabra y haciendo milagros, te vas a dar cuenta de algo. Jesús no se iba sobre los milagros, siempre se fue sobre el corazón. Y las parábolas que habló Jesús eran sobre el corazón, que la gente se volviera a Dios, que entendieran el reino de los cielos, que realmente se acercaran a Él con ese corazón sincero, humilde, con ese corazón quebrantado, necesitado. Y tú te das cuenta que la Biblia realmente está llevando a la gente a Dios. Los milagros sí sobresalen porque había una grande incredulidad, esperaban al Mesías que realmente tuviera poderes sobrenaturales, etcétera, para que creyeran que era Dios, ¿sí? Pero Moisés, cuando abrió el mar, fue Dios el que lo hizo, no fue Moisés. Cuando Josué retoma lo de Moisés, el liderazgo, ¿qué le dijo el pueblo? Sí, te vamos a seguir, pero si vemos que Dios está contigo, como estuvo con Moisés. ¿Sí te das cuenta? Entonces la gente quería ver el poder de Dios. Jesús hace todos los milagros, pero no era el todo, ¿sí? Sino que Jesús lo que le interesaba era que la luz viniera en medio de las tinieblas del corazón, que hubiera corazones transformados, limpios. Y fíjate lo que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Qué raro, pues esperaban un milagro de sanidad y Jesús le perdona los pecados. Claro, porque la gente, aunque te sane Dios de cáncer, un día te vas a morir. ¿Sí? Dicen que Lázaro, que resucitó Jesús, dicen que murió en la persecución, según los teólogos. Se murió Lázaro, no está aquí con nosotros. Él murió. Entonces la gente quería ver milagros, sí, pero de todos modos la gente se va a morir. A Cristo lo que le interesa es la vida eterna, el alma. Tú y yo nos vamos a morir un día. ¿De qué? No lo sabemos. Pues sí te puedo decir, lo que interesa es el alma. Y por eso Jesús, viendo al paralítico, como diciendo, en cualquier momento te vas a morir, yo te perdono los pecados. Quiero que vivas una eternidad, ¿sí? Que sea sano tu corazón. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la Escritura, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Jesús, conociendo el pensamiento de la gente, ¿qué pensarían? ¿Qué estarían comentando, murmurando? El verso 8 dice, perdón, el verso 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ¿por qué él dice que perdona pecados? El único que perdona es Dios. No reconocían que Cristo tenía el poder y la autoridad para cambiarlos, para transformar los corazones. Que esa luz daba un cambio total. Y el verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban en esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjate, dice, no dijo, ¿por qué murmuras? ¿Por qué hablas con aquel? Mejor dímelo a mí. Jesús dice,
¿por qué cavilas en vuestros corazones? ¿Sabes que Jesús conoce tu corazón y sabe lo que estás pensando ahorita? ¿Sabes que aún la intención de tu corazón Dios ya la sabe? A Dios no le podemos ocultar nada, nada, porque aún lo que haces en lo secreto, Dios lo saca a la luz tarde o temprano. O sea, todo lo sabe Dios. Entonces tú dices, no, es que yo creo que no puedo dejar el pecado. No, es que sí puedes, pero no quieres. Sí se puede. Jesús conoce aún las intenciones del corazón. Y el verso 9 dice, les contesta Jesús, fíjate, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo te pregunto a ti, ¿qué sería más fácil para Jesús? ¿Decirte te perdono? ¿O decirte eres sano del cáncer? ¿Eres sano de la diabetes? ¿Qué es más fácil hacer? Por eso Jesús, a la gente le cuesta trabajo perdonar. ¿Cierto o no? Es lo que más le cuesta a la gente, perdonar. Sí, te puede dar de comer, te puede ayudar, lo que quieras, pero que perdones a aquella persona que te dañó, no. Te voy a contar un testimonio de un joven. Hace bastantes años de esta historia, estaba predicando y vi al joven que entró con muletas, andaba así. Y le pregunto, ¿qué te pasó? Dice, no, tuve un accidente, y me lastimé el pie, me lo rompí, me tienen que operar, etcétera, etcétera. Dije, ok, está bien. Dios bendijo mucho la enseñanza, el Espíritu Santo descendió. Ese joven que estaba en tinieblas vio gran luz. Ese día Dios lo salvó, perdonó sus pecados al ver su necesidad. Al final pidió hablar conmigo, pasó así, lo llevaban unos hermanos. Ya, se sentó, platicamos, había unas amarguras en su corazón, había pecados muy fuertes en su vida y me dice, hermano, hoy que predicaste, Dios me bendijo, Dios me habló, Dios restauró mi corazón, la verdad yo quería hacerle estas cosas a esta persona que me hizo este daño, es más, quería hasta matarlo, en pocas palabras. Dice, pero hoy Dios vino a mi vida, me transformó, me cambió, ¿sí? Y dije, pues gloria a Dios, ¿sí? Se le dio el seguimiento, pero bueno, llamó la atención que Dios le perdonó los pecados a ese joven. Se baja porque estábamos en un segundo piso y los hermanos le dicen, ¿y las muletas? Bajó sin muletas caminando el muchacho. Dios lo sanó en ese momento. Y me acordé de este pasaje, cómo Jesús perdonó el pecado del paralítico y lo sanó. Imagínate las tinieblas que había en el muchacho, vio gran luz, vio gran luz. Pueblo asentado en tinieblas. Entonces, tú ves aquí al paralítico, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A la gente le cuesta trabajo perdonar, pero también le cuesta trabajo pedir perdón. Cuando tú le dices, pues pídele perdón, ¿y por qué le tengo que pedir perdón? ¿Por qué? Si él me ofendió, si él me hizo esto. ¿Cierto o no? ¿Qué trabajo es pedir perdón a la gente? Se sienten con poder, autoridad, se sienten así como que si le pido perdón por el daño que reconozco que hice, me voy a rebajar al piso y me van a pisotear. O sea, Jesús no hizo eso. A la gente le cuesta trabajo pedir perdón, humillarte a Dios. Por eso la gente no se salva. Y siguen las tinieblas, porque no se humillan delante de Cristo. ¿Qué más vemos? El verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hizo el hombre? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál cosa? El perdón de pecados.
el perdón de pecados. Porque en el Antiguo Testamento había la resurrección, ¿no? Ahí vemos a Eliseo resucitando a un joven. Vemos abriendo el mar, ahí a Josué, ahí a Moisés, y milagros que vemos, aún la multiplicación de los 100 panes, si no me recuerdo ahí en Joel, perdón, ahí se me fue el nombre del profeta, después de Elías, Eliseo multiplicó los panes y veían milagros, pero algo que les asombró fue, nunca hemos visto que un hombre pueda perdonar pecados, porque ese no era cualquier hombre, era Jesús. Era Jesús que estaba brillando en medio de las tinieblas, en medio de la maldad, de la amargura, de la soberbia, de los fariseos, de gente aprovechada. Cristo estaba brillando en medio de esas tinieblas. Realmente vemos que Cristo, al ver todas las cuestiones que estaban sucediendo en ese momento, se dieron cuenta de algo. Vino a brillar esa luz. Vino a brillar Cristo en los corazones, no solamente en hacer milagros, sino en el corazón, ¿sí? A levantar a los quebrantados de corazón, aquellos que ya no podían, Cristo los levantó. Aquellos paralíticos que necesitaban la ayuda, fueron ayudados por Cristo, ¿sí? Y cuando habla de un paralítico, está hablando de aquellas personas que se sienten inútiles, que no sirven para nada y dicen, es que ya no sé qué hacer, necesito la ayuda, necesito que me lleven al baño, necesito que me laven, necesito que me pongan mi ropa, necesito que me pongan esto, que me laven los dientes. Es un necesitado, un paralítico. Y Cristo vino a todos los que están paralizados, ¿sí? Espiritualmente. A esos vino Jesús. Empezó a dar vida a los corazones, empezó a brillar, a brillar. Brilló con aquel endemoniado gadareno, ¿sí? Que también aquel hombre se acercó, se humilló a Cristo, a lo que dice la Biblia, que dos eran los que estaban ahí gritando y sin embargo uno se postró y Cristo lo hizo libre. Vemos a tanta gente en la Biblia cumpliendo la palabra. Pues cada testimonio y ejemplo que tú ves, te vas a dar cuenta de algo. Está hablando Jesús en lo espiritual. El endemoniado habla de las personas que han estado en la hechicería, en maldades tremendas, buscando ahí su sanidad, habiendo cosas, y en vez de salir de eso, siguen peor. Cristo vino a dar libertad a ellos. Te ves al ciego Bartimeo, de aquellas personas que no tienen esperanza, aquellas personas que no ven el amor, que han sido golpeados, maltratados y que dicen, yo creo que ni Dios existe. La verdad yo no veo que haya amor, que me amen. No, siempre han sido golpes, me han hecho mal. Porque un ciego ¿a poco no anda todo golpeado? Un ciego anda todo tropezado. Un ciego luego ya no quiere ni agarrarse de la persona porque dice, no, me vaya a soltar, me voy a tirar. ¿Cierto o no? ¿A poco no es la vida de muchos hombres así? Muchas mujeres, muchos hijos golpeados, abandonados, que ya no quieren. Ahí vino Cristo, vino a brillar en medio de las tinieblas. Y quisiera preguntarte, ¿tú estás en tinieblas? ¿Realmente tú crees que tú necesitas a Cristo que venga a brillar en tu hogar, en tu persona, en tu familia? Y no solamente en medio de nosotros, en este mundo. Un mundo que está cayendo en religiosidades, que muchos que empezaron bien se han vuelto atrás, gente que comenzó con Cristo termina en las tinieblas. Necesitamos a Cristo todos. Necesitamos que Cristo venga a brillar en medio de todas esas tinieblas que hay. Los grandes avivamientos, ¿sabes cómo empezaron? Por ejemplo, hablamos del de Gales, que muchas veces lo he mencionado, con Evan Robert, donde él sentía un deseo y un anhelo, no solamente de él, de ser lleno del Espíritu, sino que quería ver la gloria de Dios descender. Y él empezó a tener una carga muy fuerte y empezó a orar, a interceder por Gales, y empezó Dios a bendecir. Se jaló otro grupito de personas para orar, estuvieron orando, intercediendo, y en 6 meses, dicen
la biografía y los libros, que en 6 meses ganaron 100,000 almas. En 6 meses. Porque estaba el deseo y el anhelo. El Señor, ven a brillar en medio de las tinieblas. Cerraron los prostíbulos, cerraron las cárceles porque ya no había delincuentes, cerraron las cantinas. O sea, la luz brillando en medio de las tinieblas. Porque un día un joven decidió convertirse y quería ver la luz de Cristo glorificado en Gales. Y de allí surgió ese grande avivamiento de Gales. ¿Por qué? En 1904 fue cuando sintió esa carga. Estaba el deseo, el anhelo. Brilla, brilla Dios en medio de todas estas tinieblas. ¿Estás cansado de la pornografía? Es tiempo de que brillemos y que Cristo venga a brillar en medio de las tinieblas. Es importante que nosotros podamos entender que el único que nos puede dar esa luz es Cristo. Y las tinieblas están cubriendo la tierra, la oscuridad, las naciones. Realmente nosotros necesitamos levantarnos para que Cristo brille en medio de nosotros. Si tú conoces el Evangelio, tienes años de conocer el Evangelio y no te has vuelto a Dios, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no te ha brillado Cristo en el corazón? ¿Qué sucede? Porque no ha habido ese corazón humilde y sencillo. Porque no has visto la necesidad de ti, de los tuyos y la del mundo entero. Ese es el problema. Cristo quiere brillar en tu corazón. Cristo quiere brillar en los tuyos y Cristo quiere brillar en todos. ¿Sí? Pero empieza por ti. Porque tú estás aquí. Por eso te trajo Cristo, para alumbrarte en los corazones. Isaías 60, con eso terminamos. Isaías 60, verso 1 en adelante, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Esto se está cumpliendo. ¿Sí? Esto se está cumpliendo. Tú ve toda la maldad de la cual ya mencionamos al principio. Ve toda la mortandad que hay en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Se habla de la 6ª ola de COVID. Leía unas estadísticas, ya van más de 26,000 personas muertas por esta nueva etapa de COVID. ¿Sí? Pero platicando con un hermano que es médico, le decía, oye, ya empieza otra vez. Dice, no, esto llegó para quedarse. El único detalle, le digo, es que como que están volviendo otra vez las plagas de Egipto, ¿no? Lo que menciona la Biblia. Dice, sí, la lepra siempre ha habido, pero está aumentando, ¿sí? La rabia, usted se ha dado cuenta, ha oído quizás las noticias de una mujer allá en Nayarit, donde fue rasguñada por su gato y tiene rabia. Los 3 niños que fueron mordidos por un murciélago tienen rabia. Entonces, nuevas enfermedades que están surgiendo, nuevas etapas, y tú dices, estamos viviendo los tiempos finales, ¿sí? Pero también habla que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y a poco no se está perdiendo ese amor? Ahora ya cualquier cosa te sacan la pistola y te matan, ¿sí? Los niños, acabo de oír una noticia de un niño que mató a su maestra, de 6 años el niño. La pregunta es, yo creo que el niño no tenía amargura, más bien el descuido de los padres. ¿Dónde estaba la pistola? Allá en Estados Unidos. Entonces, tú dices que va en incremento, maldad tras maldad, y el amor de muchos se enfría. ¿Sabes por qué? Porque dicen, es normal, eso sí tiene que pasar. Las tinieblas están cubriendo. Pero dice aquí la Escritura, y hay una profecía que dice, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre mí, sobre ti, sobre la gente que le predicas, que se convierte. Sobre nosotros va a ser vista la gloria de Dios, ¿sí? Porque la luz va a brillar, Cristo va a brillar a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra, a través de extender su reino. Y si Dios te da el don de sanidad, oras por los enfermos, se sanan, gloria a Dios. Pero no eres tú, es Dios el que lo sana, ¿sí? Como aquel joven que a través de la predicación Dios lo sanó. Ni se oró por él, ni se impuso manos. Dios lo quiso sanar y lo sanó. Sanó el corazón y sanó su pierna. Entonces,
Dios quiere levantarnos. Dios quiere salvarte. Pero tienes que reconocer, primeramente, si no eres cristiano, que necesitas la luz de Cristo. Tú primero. No digas, es que mi hijo lo necesita, es que mi esposa necesita convertirse. No, tú que estás aquí, tú que estás oyendo la transmisión, tú necesitas convertirte para poder predicarle a otros y brille Cristo en el corazón de ellos, y ese gane a otros y a otros y a otros, y Dios pueda glorificarse el día de mañana. Imagínate, yo le predico a uno y ese uno le predica a otro y ese otro a otro. ¿Cuántos no vamos a ganar para Cristo? Entonces, es clara la palabra. Las tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre nosotros, sobre su iglesia, será vista la gloria de Dios. Es tiempo de alumbrar, es tiempo de brillar, es tiempo de llamar a la gente al arrepentimiento. Es tiempo de mostrar a la gente que Cristo sí puede perdonar los pecados y puede salvar a la humanidad entera. Dice el verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones haya venido en ti. Si te das cuenta, tú sigues leyendo, está hablando de brillar, de lo que Dios va a hacer cuando realmente hay un corazón que se humilla a Dios, que clama a Dios, se vuelve a Cristo y Él mismo, Dios lo va a usar para ganar almas para Él. Esa es la labor que Cristo nos ha mandado. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ser luz en medio de todas las tinieblas. Yo te hago una pregunta. ¿Tú eres luz? ¿Realmente estás dando testimonio y ejemplo a los tuyos? Ya no hablemos de las misiones. Hablemos de tu casa. Hablemos de tus padres, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. ¿Estás dando testimonio a ellos? ¿Estás brillando? Diciéndole, Cristo me ha salvado, Cristo me ha limpiado, mira, yo te doy testimonio y ejemplo que sí se puede, que realmente ya todo pasó atrás. Eres testimonio y ejemplo. Estás brillando en medio de ellos. ¿Sabes? Cuando alguien me pregunta a mí, o más bien me dice, oye, Dios ya me perdonó. Qué bueno, te creo, porque no te conozco, no vivo contigo, pero ¿sabes algo que muchas veces hago? Es preguntarle a la familia, porque ellos sí viven contigo, sí te conocen y comen contigo, ¿cierto o no? Entonces luego les pregunto, oye, ¿cómo ves a tu papá? No, se ha tenido un cambio, ¿no? Qué bueno. ¿Y desde cuándo? No, pues de tal fecha. Entonces digo, sí, coincide, creo que va bien. Pero luego me dicen que ya se convirtieron, le pregunto a la familia y dicen, dice que se va a convertir. Te está engañando. Porque ¿quién te va a dar mejor referencia? Pues los que viven contigo. Algunos dirán, no, pero es que sin conversa a mi familia. Bueno, pero si le estás diciendo que tú le estás diciendo groserías, ¿a poco si te la dijiste? Bueno, es que se me salió. No, entonces no eres. ¿Sí me explico? Ahí es donde empezamos a brillar. Ahí es donde vemos que Cristo ha cambiado nuestra vida, donde la gente da testimonio de Cristo. Cristo hablaba a la gente bien de Él, daba testimonio y ejemplo. Pero no solamente Jesús, tú ve a los discípulos, la gente hablaba bien de los discípulos. ¿Y quién le puso cristianos a los discípulos? ¿Qué dijeron? Somos cristianos. Pablo andaba, somos cristianos, somos de la iglesia cristiana. ¿Verdad que no? La gente en Antioquía les llamó por primera vez cristianos a los discípulos, porque hablaban igual que Cristo, hacían lo que hacía Cristo, caminaban como Cristo. Eso es lo que hace un cristiano. No es de que yo pertenezco a tal denominación, no. Cuando la gente ve a Cristo dice, ese es un cristiano. Ha cambiado, predica a Cristo, vive como Cristo, ama como Cristo, hace lo que Cristo está mandando, pasa por alto las ofensas, etc. Ese es un cristiano. Lo demás es un religioso. Entonces, brillas, caminas como Cristo lo está pidiendo, dan testimonio a tu familia.
Cristo quiere brillar en nuestros corazones primeramente y quiere alumbrar todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él ya viene pronto. Amén. Cerremos nuestros ojos. Acerquémonos a Jesús. Y como vimos, Él conoce el corazón de la gente. A Jesús nada le puedes ocultar. ¿Tú quieres brillar en medio de las tinieblas? Cristo debe de brillar en ti primero. Vino Cristo a salvar, vino Cristo a perdonar, vino Jesús a dar las buenas nuevas de salvación. Como dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos han estado oprimidos por el diablo, por las depresiones que les vienen? Algunos por algún problema de salud, pero otros por las amarguras, resentimientos, porque perdieron al novio, etcétera. A predicar el año agradable del Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere perdonarte. No es necesario tantas enseñanzas, no es que seas teólogo, no es que veas milagros. Con tan solo creer en sus palabras, con tan solo reconocer tu condición, de tan solo ver cuánto daño te has hecho a ti mismo, cuánto daño le has hecho a Dios, cuánto daño le has hecho a los que te rodean, luz va a resplandecer en las tinieblas. A eso vino Jesús. No vino a perder el tiempo, no vino a hacer solamente milagros. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a salvar y a perdonar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a dar sanidad a los enfermos espirituales, a los necesitados, a dar luz a los ciegos. Vino a brillar en medio de las tinieblas. Él quiere brillar en tu corazón. Él quiere brillar en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu colonia, en la gente que te rodea. Cristo quiere brillar. Hoy se ha cumplido estas palabras. Esto dijo Jesús. Hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Tú lo crees en el corazón? Acércate, Jesús está aquí con nosotros. Acércate a nuestro Dios. Él es la luz de la esperanza. Él es la luz de la salvación. Él es nuestro Dios.
Acércate a Jesús. Él dejó su trono de gloria para venir a morir por nosotros. Él quiere perdonar, Él quiere salvar, Él quiere brillar en tu corazón, en tu familia, en los tuyos. Él quiere usarte para que seas luz en medio de las tinieblas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ganar al mundo, pero principalmente quiere brillar en ti. Luz, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y muchos podemos testificar de ese grande amor, porque hemos visto la luz de Cristo. Cómo ha brillado su palabra en nuestros corazones, nos penetra, empieza a alumbrarnos las heridas, los pecados,
Empezamos a confesarlos y Dios nos perdona. Hoy Dios lo puede hacer contigo. Hoy Él lo puede hacer, como dice la Escritura. Hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ese grande amor de Cristo. Él vino por ti. Él te trajo para brillar en tu corazón. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, Así es, Jesús. tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesará. Él es más que un mito para ti. Háblale a Jesús, Él está aquí. Háblale al oído, cuéntale todas las cosas, porque Él quiere brillar en tu corazón. Él quiere usarte. Él está aquí. Jesús está aquí. Amén, Señor. Mírale en la calle caminando y paseándose la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Así es, Jesús. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarás. Él es más que un mito para ti, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, Así es, tan Señor. cerca de Amén, Jesús. tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está
Así es, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por traernos la luz de tu palabra a los corazones, Señor. Gracias porque estábamos en tinieblas y pudimos ver gran luz, Señor. Gracias porque tú nos salvas, Señor. Nos has perdonado los pecados, Jesús. Gracias, Señor, porque aún aquellos que están en tinieblas, tú vas a venir a alumbrarles, Señor. Y vas a resplandecer en medio de las tinieblas, Jesús. Que te seas glorificado donde quiera que estemos, Señor. En cada casa, en cada país que está escuchando en estos momentos, Señor. En cada estado, Señor, tú seas glorificado, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que brilles en medio de todas las tinieblas, Señor, que hay a nivel mundial, Señor. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, porque la verdad, si tú no hubieras venido a nuestras vidas, estuviéramos todavía en tinieblas. Gracias por haberte acordado de mí y de muchos hermanos. Gracias por haberte acordado de la humanidad, que estábamos en tinieblas. Amado, ven a rescatar a todos, Señor, que vean tu luz. Aún aquellos que han caído, levántalos nuevamente, Señor. Amado, vuelve a brillar en sus corazones, porque tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú, Señor. Que a ti sea la gloria y la honra, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios nos quiere usar, Dios quiere que brillemos, pero es importante que Cristo brille en nosotros primero. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, estamos despedidos. Si Dios permite, no hay ningún cambio, esperemos la próxima semana tener la obra de teatro que habíamos comentado, que se titula Un corazón negro. Creo que va a bendecir mucho la vida de cada uno de los presentes. Esperemos que no falten. Es una obra que pueden verla los niños, bendice mucho a los jóvenes y sobre todo también a los padres. Creo que es una obra que Dios ha puesto en los corazones de los hermanos para poder dar el mensaje de salvación, el mensaje de restauración. Entonces, si no hay ningún cambio, esperemos que no lo haya. Primero Dios, lo tendremos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Estamos despedidos. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles.